Amado Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, porque nos permites tener la oportunidad de estar aquí, Señor, presentes, escuchando tu palabra. Te rogamos que tu gracia nos ayude para que podamos escuchar y entender lo que tú tienes para darnos y que uses nuestras vidas, Señor. En especial te pido por mi vida que este mensaje sea de bendición, primeramente para mí, Señor, y después para mis hermanos. Te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok. Corría el año de 1999. Era un 20 de mayo y Anna Wagenholm, una radióloga sueca, fue con sus amigos Marie y Nesheim a esquiar en la nieve como era de costumbre en Noruega después de su trabajo. El aire era cristalino, las montañas blancas y la nieve fresca. Tenía 29 años de edad apenas. Sin embargo, en un momento súbito, una franja de hielo sobre la cual estaba esquiando se colapsó y ella cayó dentro. Lo que sucedió es de que la mitad de su cuerpo quedó básicamente entre el hielo y la parte de afuera, ¿sí? Era una capa de aproximadamente 20 centímetros de hielo. De su cuerpo solamente sus piernas y sus pies se asomaban por fuera, mientras que su torso y su cabeza se quedaron atrapados dentro del hielo. Esto aconteció a las 6:20 de la tarde. Durante 7 minutos sus amigos intentaron forcejear para poder rescatarla. Todo esto de manera infructuosa. Afortunadamente, Ana encontró una burbuja de aire dentro, en un pedazo de hielo que le ayudó a no ahogarse. A las 6:27, de nuevo, después de 7 minutos de intentos inútiles, decidieron llamar a los rescatistas, pero no fue rápido. De nuevo estaban en la nieve. Duraron 40 minutos en llegar. Intentaron sacarla con una pala, con muchas maniobras, pero el hielo era grueso, eran 20 centímetros de hielo y con intentos humanos es muy difícil, es básicamente como picar piedra. Hasta que alguien utilizó una pala en forma de pico para lograr el rescate. Pero aún no cantaron victoria. No había ambulancia cerca. Tuvieron que pelear con el hospital más cercano porque había una emergencia con un niño y tuvieron que rogar para que enviaran ayuda. Y cuando por fin lograron rescatarla, ya eran las 7:40 de la tarde. Su cuerpo había estado 80 minutos en el agua. Cuando por fin lograron sacarla, sus pupilas estaban dilatadas. Ella ya no tenía circulación, sin respiración. Intentaron darle RCP, ¿sí? Pero sin ningún resultado positivo. Desde que llegó la ambulancia, tardaron 1 hora en trasladarla al hospital más cercano, mientras continuaban con las maniobras de respiración cardiopulmonar. Llegaron al hospital a las 9:10 de la noche. Y cuando tomaron su temperatura corporal, esta era de 13.7 grados Celsius. Enfermeras, ¿qué significa esto? Está básicamente muerta. De hecho, históricamente era la temperatura más baja registrada en una persona con hipotermia. El médico Max Hilbert, que era el jefe del servicio de urgencias del hospital, dijo: sus pupilas estaban completamente dilatadas. Tiene un aspecto ceniciento, blanco como el lino. Está mojada. Su piel se siente fría como el hielo y se ve absolutamente muerta. El electrocardiograma no daba señales de nada. Sin embargo, cuando ya de repente todo se daba por perdido, el mismo médico Max Hilbert dijo algo que sentaría un precedente para la medicina rescatista
de ese tipo de situaciones. Nadie está muerto ni declarado muerto hasta que esté caliente y siga sin vida. Continuará. Hermanos, estos ya son los últimos temas de la serie y me tocó hablar de un tema clásico que es el corazón tibio y la afección cardíaca ilustrada con que acabo de decirles se llama hipotermia cardíaca. Por cierto, este sermón se llama un corazón débil pero no muerto. Y como es presentado el caso, hay tres analogías que se me hicieron muy buenas para ilustrarlo. El primero, pues es el que les acabo de decir, ¿sí? La hipotermia cardíaca. Pero también hay otras dos que me llamaron la atención y las acabamos de leer, una de ellas, que se encuentra en Segunda de Crónicas, no es el texto base. El texto base es, obviamente, Apocalipsis 3:15. Y si alguien me hace el favor de leerlos, les estaré agradecido. Apocalipsis 3:15. ¿Qué dice Apocalipsis 3:15? Es el versículo favorito para asustar a la gente. Vamos. ¿Naiden? Apocalipsis 3:15. Venga. Sé todo lo que haces. No eres frío ni caliente. Sí. Sería bueno que fueras lo uno o lo otro. Como eres tibio, no frío ni caliente, te voy a escupir en el ojo. Te adelantaste y dijiste el 15 y el 16. Ya. Me echó a perder el sermón. Ya. Dios, te damos gracias. No, ok. Y el otro caso es el del matrimonio. Verán, todos estos tienen algo en común. E incluso este tema, a mí me tocó hablar de el corazón dividido la vez pasada que me tocó compartir. Y de repente uno pudiera decir, bueno, ¿en qué se diferencia el corazón dividido al corazón tibio? Bueno, pues es algo curioso porque son dos afecciones que se parecen, son como enfermedades hermanas, ¿sí? Hagan de cuenta como el Zika, sí, el virus del Zika y el virus del chikungunya. A quien le dio uno o le dio el otro, pues sabe de lo que me refiero, y a quien le dio los dos, pues estuvo muy cerca de Cristo porque estuvo de la patada esos. Son cosas que se parecen. Fíjense, primero quiero dirigir su atención a la diferencia entre uno y otro, y esto es nada más breve. En el corazón dividido, un corazón tiene un amor por dos cosas distintas e incluso diametralmente opuestas. Pero en el corazón tibio, el corazón ya está débil y difícilmente puede tener amor intenso por una sola cosa. Un corazón dividido está indeciso. El corazón débil difícilmente puede aferrarse a una cosa, ¿sí? Esa es la diferencia. Las demás cosas se parecen mucho. Ahora, ¿qué es la hipotermia cardíaca? Pues es una afección que se distingue por la debilidad del corazón. De hecho, repercute, pues, obviamente, siendo el corazón el motor del cuerpo, pues afecta a los demás sistemas. No podemos vivir sin corazón, sin cerebro, sí. De hecho, hay muchas gentes que parecen que viven sin ese, ¿verdad? Pero sin el corazón, no. El cuerpo intenta mantener las funciones básicas del cuerpo y poco a poco se va apagando. Y esto puede darse por varias razones, tres en general. Una es la exposición prolongada al frío, como le sucedió a este caso. La segunda es cansancio y agotamiento. Normalmente lo que sufre nuestra generación, los que vivimos de arriba de los 30 ya padecen de eso al parecer. La tercera es la malnutrición y la falta de combustible, por así decirlo. Ahora, en la Biblia hay casos bien parecidos. De nuevo, el que acabamos de leer de la iglesia de la Odisea es uno. Y al inicio del capítulo 3 de Apocalipsis vemos el ejemplo de la iglesia de Sardis, que ese es un caso fuerte, de hecho. Es a la iglesia que Jesús le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Está medio, que da miedo, ¿verdad? Que Dios nunca nos diga eso. Pero escogí el tema de la hipotermia por la función del corazón. Pero fíjense, lo que leímos en esta semana del rey Asa tiene mucho que ver. Y esto se encuentra, no vayan ahí, solo ténganlo en cuenta, en Segunda de Crónicas del 14 al 16. La historia del rey Asa es alguna bien curiosa. Él inició agradando a Dios.
incluso haciendo reformas en el pueblo de Judá. Creó reformas, destruyó altares paganos, vaya, con un fervor fuerte por el celo de Dios. Y la otra analogía del matrimonio, pues, ¿qué se dice del matrimonio? ¿No se dice acaso que los matrimonios siempre dicen, ¿no? Son 3 años de casados la luna de miel. Y luego le aumentan, no, es que son 5 años de luna de miel. Ven que siguen así acaramelados, son 8 años de luna de miel. Al fin cada quien le va aumentando conforme la amargura propia le va aumentando. Pero normalmente se dice eso, ¿verdad? Pero sí sucede, se inicia con fervor, con candor, haciendo y deshaciendo. En la vida cristiana también. El rey Asa inició siendo un devoto. En el matrimonio iniciamos con miel sobre hojuelas. El corazón inicia vigoroso, excepto quienes nacen con una cardiopatía, ¿verdad? Pero ¿cómo se llega al punto en el que se enfría? ¿Cómo llegó el rey Asa a disminuir su devoción? ¿Cómo llega un matrimonio a la indiferencia? Pues suceden muchas cosas. Por ejemplo, los escucho a ustedes. ¿Ustedes qué cosa creen que hace que en un matrimonio disminuya, ya saben, ese acaramelamiento? ¿Qué puede suceder? A ver, los escucho. También de lo que han visto. Quienes no están casados, pues han visto, ¿verdad? A ver, díganme. Mátense solos. Bueno, nadie, porque todos aquí somos fervientes, ¿verdad? En el matrimonio, pues la vida se vuelve cómoda. Hasta hay una canción, un salmo que dice que la costumbre es más fuerte que el amor, ¿verdad? Amén. El estrés, la cotidianidad, nos adaptamos, los hijos, el trabajo, la pareja a veces dice, ¿se da? El dinero, muchas cosas. Se dice, es que ya no estás en la etapa del enamoramiento, ya estás en la etapa de, pues, ya las aguas se aquietaron. Y en el ministerio o en la vida cristiana, pues pasa parecido, es la rutina. Llegamos, saludamos, cantamos, ofrendamos, si es que se hace, escuchamos o predicamos, se acabó. Ya no hay desafíos, todo es igual. Y en el corazón hipotérmico sucede algo curioso. El frío entra en el cuerpo, ¿verdad? Y esta es una buena analogía porque sucede en todo, en el amor, en la vida espiritual. La rutina y el conformismo nos pueden enfriar. En la vida cristiana ya no tenemos desafíos, no intentamos cosas diferentes, incluso hay amistades que pueden ser incorrectas, que nos pueden hacer estar en un frío. Tristemente, hermanos, hay veces en que podemos tener amistades que esa persona, pues, no le digo que tú eres el apóstol Pablo y el otro es un Judas Iscariote. No, pero hay gente que simplemente está a gusto y no le gusta hacer de más, pero tú tienes mucha afinidad con esa persona. Y a veces uno lo quiere jalar y te terminan jalando para allá. Y te acostumbras. Perdón. Y eso puede ser el frío, la rutina, el conformismo, la comodidad. Esas son causas que nos pueden llegar a dar esa afectación del corazón, el conformismo, la comodidad. Y hermanos, cuando el corazón ya se encuentra débil, los que están en enfermería no me permitirán mentir, pero el corazón da preferencia. El corazón dice, bueno, ¿qué es más importante? ¿Que las piernas sirvan o que siga respirando? ¿Qué es más importante? Continuar con los dedos, aunque seas pianista, dices, que sigan los dedos o seguir latiendo. En el matrimonio, ¿qué es más importante? Le dice el hombre a la mujer, bueno, pues ¿qué prefieres? ¿Que te diga cosas bonitas o regalitos o que sigamos juntos? ¿O qué prefieres? ¿Que te ande comprando flores o en Facebook que te ponga mensajitos una vez al año bien romántico o que te dé chivo? ¿Qué es más importante? Y algo parecido también le sucedió al rey Asa.
Porque fíjense, tal era ya su costumbre y comodidad, que un día, al salir a la guerra, porque él no inició así, antes él salía a la guerra confiando en Dios y teniendo victorias impresionantes. Hasta la Biblia dice que invocó al Señor y Dios le dio la victoria. Pero hubo una vez en que pues ya se sentía cómodo y supo que le querían hacer la guerra y dijo, ¿sabes qué? Agarra la plata del tesoro y contrátame a un ejército. Y hermanos, ni siquiera consultó a Dios, ni siquiera dijo, Dios, por favor tráeme al sacerdote o al profeta. Oye, ¿qué onda? ¿Salimos a la guerra? No, dio por hecho que tenía que salir y ni siquiera dijo, oye, tráeme al profeta, pues para invocar al Señor y que nos ayude. Porque así eran los reyes. Se fijan que David, a veces Dios le decía, no, no te vas a ir a la guerra, o no, no le vas a hacer así, o sí, sí vas a ir a la guerra. No, en este caso el rey dijo, no, vamos a salir, contrátame a alguien. Ni siquiera invocó el favor de Dios. Y Dios le dijo como consecuencia que por eso sus enemigos se iban a apoderar de él siempre. Porque fíjense, cuando nos entibiamos, hermanos, ya hay síntomas. Como toda enfermedad, hay síntomas. Y son alarmas. Y en el caso de lo espiritual, por así decirlo, son acciones o falta de acciones, disposiciones del corazón. Fíjense, ¿cómo podemos saber que estamos tibios o enfriados espiritualmente? La indiferencia, la apatía, falta de fervor, la rutina. Ahora, hermano, no estoy idealizando, yo no les estoy diciendo de que al principio uno estaba en el altar una hora llorando y que es que ahorita ya no puedo. No, no, no me refiero a eso, que tampoco está peleado. Pero fíjense que de alguna manera eso sucede. Porque fíjense, conforme aumenta nuestra vida cristiana y también en el matrimonio, de repente ya nos volvemos experimentados. El autor Max Lucado en el libro En manos de la gracia habla acerca de la dependencia que tenemos de la gracia de Dios y que como a veces nos dejamos de impresionar. Y él dice algo parecido a esto. Dice, nos volvemos experimentados. Ya no necesitamos confiar tanto en Dios como lo hacíamos antes. Ya no consultamos a Dios como antes. Ya ni siquiera nos asombra tanto la gracia de Dios como antes. Ya tenemos una economía estable, tenemos trabajo seguro, tenemos salud en el caso de lo físico, tenemos estabilidad en la iglesia, ya nos acostumbramos. Hay veces en que nos dicen, oye, ayúdame a orar por esto, y dices, es que no se necesita orar. Hay cosas que no, son obvias, ¿verdad? Que no necesitas orar por ellos si en cosas difíciles, pero hay cosas que son muy sencillas, pero cuando ya te entibiaste, ya no te molestas en buscar a Dios, porque ya para ti es obvio. Y tal vez esto le pasó al rey Asa. Cuando quiso salir a la guerra, en vez de consultar a Dios, dijo, pues es que ya gané una vez, ya gané varias veces, pues, ¿para qué consulto a Dios? Ya simplemente hago lo que debería de hacer, contratar. Y en el matrimonio, pues ¿para qué los detalles y los regalitos? ¿Para qué las muestras de amor caramelosas? ¿Para qué las flores? ¿Para qué decir te amo a cada ratito? Y hay quienes dicen, pues es que si sigo contigo es por algo, ¿no? Porque te amo. Y a veces lo dicen hasta enojados. Pues por algo sigo contigo. Si no estuviera aquí, ya me hubiera ido con otro, con otro. Pero en el corazón se duda. Ya no hay dependencia de Dios como antes. Ya no hay necesidad, o al menos eso creemos. Necesidad de orar por cosas obvias. Nuestra fe, al igual que el corazón con hipotermia, sirve ya para mantenernos sobreviviendo. Y la fe que tenemos nos sirve nada más para subsistir y no hundirnos. Así sucede. Dejamos de consultar a Dios, se vuelve todo rutinario, monótono y hasta aburrido. Irónicamente, y ya empezamos a
a vivir una especie de autoengaño, porque creemos que sabemos y pensamos que creemos. Otra vez, creemos que ya sabemos las cosas y pensamos que aún creemos, porque la fe ya no es como antes, ya no es la misma fe de antes. De repente, miren, yo no estoy, obviamente, no estoy peleado con tener una fe intelectual, pero no puede haber una fe intelectual sin que también haya a la par una fe que crea en lo sobrenatural, porque cuando te dejas dominar solamente por lo intelectual, la parte misteriosa y escondida de Dios, y ese misterio, dejas de creer en él. Y cuando ya dejas de creer en eso y quieres basarte solamente en lo intelectual, bueno, hermanos, tu fe ya se quedó en este mundo terrena. Ya no hay fe en lo celestial. ¿Sí? Ya no hay esa inocencia de la fe como la de un niño, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con la ingenuidad. Es de verdad tener fe en lo que no podemos ver. Es fácil, y cuando sucede eso ya es fácil culpar a cualquier cosa y tener hasta enemigos invisibles donde no los hay. Culpamos de nuestros problemas ya cuando llegamos a un punto, por ejemplo, en el matrimonio, ya en un punto ya de conformismo, cualquier agente externo crea un problema grande. ¿Y a quién le echamos la culpa? Al problema externo, a la pareja, en la fe, en el cuerpo, perdón. Cualquier enfermedad pequeña te tumba. Y en la fe, las dificultades. Ya cualquier dificultad va a venir a echar tu fe abajo. Y esos son síntomas, hermanos, la indiferencia, la apatía, la falta de fervor, que nos van a causar problemas. Fíjense, o no me digan que cuando una persona descuida su salud, la descuida, su alimentación, y de repente no viene cualquier enfermedad y le echa la culpa. Por ejemplo, hay personas que creen que un susto le provocó la diabetes, pero que toda su vida se descuidó. Es que me asustaron y me dio diabetes. Óyeme, pero te zampabas 1 litro de coca diario, no comías bien, nunca te ejercitabas y me dices que un susto te hizo diabético. ¿Qué no sucede en el matrimonio? Un problema económico, dicen. O que de repente una persona hace entrar en conflicto. No les digo que infidelidad. Una persona externa, no sé, un familiar. Y no, es que tú, es que siempre es de la gota que derramó el vaso. Pero es que la culpa no es del familiar. El problema era en la relación ya. Y en la vida espiritual también un conflicto, o en la congregación. Cuando ya está todo monótono, cuando ya no hay nada nuevo, un conflicto pequeño provoca un problema grande. Y no nos damos cuenta de que el problema no es lo externo, sino muchas veces se encuentra dentro de nosotros. Pero ahora la pregunta es, ¿qué nos puede suceder? ¿Cuáles pueden ser, las consecuencias? Y la Biblia nos da una respuesta bien clara, y la acaba de leer el pastor Jonathan, que es con lo que me spoileó la predicación. Génesis, tantito cerca, ¿verdad? Y poquito lejos. Apocalipsis 3:16, por cuando no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Sí? Esto significa, hay otra versión. ¿Por qué agarré este Nuevo Testamento si ni siquiera lo abrí? Lo agarré como amuleto, yo creo. A ver. Ah, sí, por esto lo leí, lo agarré. Fíjense. Igual, si alguien lo tiene en otra versión, pues, salud. Apocalipsis. Aquí está, miren. Apocalipsis 3:16. En Nueva Versión Internacional dice. 16. Estoy por vomitarte de mi boca. La Biblia de las Américas dice, te vomitaré de mi boca.
Creo que es en la NTV o en la TLA donde dice, te desecharé por completo. Creo que es en una de esas dos. Porque eso significa ser vomitado de la boca de Dios, ser desechado. Y hermanos, esto es un riesgo. Y no les estoy hablando de la salvación. De nuevo, Jesús le está hablando a una congregación. Jesús le está diciendo a la congregación, te voy a desechar como congregación. Les voy a platicar un ejemplo. Y lo digo un ejemplo personal, porque la verdad es de que es un ejemplo fuerte. Mi abuelita materna, en paz descanse, llegó a tener un problema de salud que normalmente aqueja a la gran mayoría de los adultos mayores, a los viejitos de más de 60 años. ¿Sí? Normalmente, ¿qué los suele tirar a la lona? Literalmente. Las fracturas, ¿verdad? De cadera. Pues mi abuelita tuvo una fractura de cadera y eso le desató más problemas. Empezó a debilitarse poco a poco. Con la fractura de cadera, no nos dimos cuenta que también tenía fracturado el manguito rotatorio del hombro. Entonces ella ya no podía caminar, definitivamente, porque hay quienes pues de alguna manera se reponen, ella ya no pudo. Empezó a tener un declive, ya no comía como antes comía, dejó de tener apetito. Llegó al punto en el que literalmente cada fin de semana la teníamos, caía hospitalizada. Le tenían que suministrar algunos nutrientes que ella ya no producía y otras sustancias. Algunas de ellas se llaman aminas. ¿Sí? Ella normalmente estaba débil, ya a veces ya no reconocía a algunas personas incluso, pero cuando le ponían las aminas se ponía viva, le infundían vida y estaba el fin de semana hospitalizada. Y no porque esto fuera un tratamiento de que, ¿sabes qué? Llega el viernes y me la traes. No, literalmente el viernes se ponía mal, la hospitalizábamos todo el fin de semana y ya el lunes o el domingo salía. Mi familia hubo un momento en el que dijo, esto ya no se puede. No porque fuera pesado cuidarla, sino porque en palabras de mi abuelo, también en paz descanse, esto ya no es vida. Es que no es vida. Curiosamente nos sucede algo muy parecido cuando nuestro corazón ya se ha enfriado hasta el punto de apenas subsistir. Pierde la vitalidad y ya no es lo mismo. En la vida cristiana nos puede suceder algo muy parecido, que creamos fuego falso. Como sucede con el cuerpo cuando le das vida artificial, pero en el caso de mi abuelita es por un momentito. Sucede igual. Buscamos apariencias que den vida. Vamos en busca, no les sucede de repente que hay quienes van de congreso en congreso porque quieren avivarse, quieren estar vivos, pero están intentando solamente remediar algo que tiene un problema más grande. Ya no es lo mismo, el impacto ya no es lo mismo. Y es lo que sucede, se pierde impacto. No le digo que impactemos a las naciones, no, tan fácil como el padre que ya no puede causar un impacto positivo en sus hijos, en sus vecinos, en la familia. Se acaba la profundidad, el alcance y apenas podemos subsistir. Y hermanos, esto sucede mucho. Nadie está exento. De eso sí les puedo decir. Nadie está exento de que le suceda eso. Todo nos ha sucedido o nos va a suceder. Porque muchas veces decimos que, es que fulano me tiene, no sé, ¿qué te sucede? Es que no, es que fulano me está causando una tribulación y es que de verdad estoy así porque es que es un aguijón en la carne fulanito de tal. Y le echas la culpa de tu decadencia. No es la otra persona. O renegamos del servicio a Dios. No queremos servir a Dios. Decimos que es Dios, difícilmente nadie va a decir que Dios, o que son los demás, o que será el sereno, de todo. Pero nunca podemos ver en nosotros el problema. Y en la vida cristiana nos preguntamos, ¿por qué ya no es el mismo fervor?
¿Por qué ya no adoras como antes? Pues es que la música de la iglesia, es que, no sé, no me hace entrar en la presencia de Dios. Y en las relaciones, es que el trabajo me tiene cansado. En el ministerio, es que la iglesia está apagada. Es que los hermanos no cooperan. Y por más que intentamos hacer lo que hacíamos antes, ya no impacta como antes. Se intenta y ya no se logra los mismos resultados. A veces recibimos una inyección artificial, pero es por un momento. Pero el corazón sigue débil. Y mientras no se remedie esto, esas inyecciones o infusiones no van a durar. Podremos avivarnos por un momento, pero mientras el corazón siga tibio, el fuego no va a durar. Pero hermanos, no todo es negativo. Hay esperanza y hay salida. La historia de Ana, que les platicé al principio, no termina ahí y la voy a terminar en unos momentos. ¿Por qué les digo esto? Porque Dios es un Dios de segundas oportunidades, amén. Es un Dios de promesas y en Él está la esperanza. Él mismo, antes de que el rey Asa decayera, Él le dijo al rey, y esto lo vemos en Segunda de Crónicas 15:4. Él les dijo, cuando en su tribulación se convirtieron al Dios de Israel y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Ahora, en la Biblia hay cosas, hermanos, porque ya vimos las causas, los síntomas, las repercusiones, pero bueno, ¿y cuál es el tratamiento? En la Biblia nos dice que hay cosas que podemos hacer. Y hay pasajes que nos dicen, pero hermanos, esto no es una vacuna de que te la pones y ya, estoy curado. No. Más bien, son pasos de rehabilitación. Porque hermanos, lo primero que debemos hacer, ¿saben qué es? Reconocer. Reconocer nuestra condición e ir en arrepentimiento genuino a Dios. Él nunca va a desechar un corazón que se acerca al contrito y humillado, hermanos. Podemos decir, es que ir en oración a Dios, es que Señor, tú sabes que fulanito, es que tú sabes que mi trabajo, es que tú sabes que mi mujer o que mi esposo es así y que por eso me encuentro así. No, hermanos, puedes decir santo y misa, pero lo que importa de tu oración es una frase bien sencillita. Sé propicio a mí que soy pecador. ¿O acaso cuando vimos que el publicano oró, acaso escuchamos que en la Biblia dice, y el publicano dijo, Señor, es que tú sabes que yo no soy publicano porque yo quisiera, es que el gobierno amenazó a mi familia y me dijeron que si no me dedicaba a cobrar impuestos me iban a matar a toda mi familia, pero pues sé propicio a mí que soy pecador? No, una frase sencilla. Hay que reconocer nuestra tibieza, sea que apenas esté comenzando o que ya esté avanzado, que nuestro corazón esté casi hipotérmico, no importa. Hay que hacernos preguntas diagnósticas, similares a las que les puse el sermón pasado. Preguntas como, ¿cómo veo a mis hermanos? ¿Qué siento respecto a la oración? Porque si, hermanos, esto es de sentir, porque es un problema de nuestro corazón, de nuestras intenciones. ¿Qué siento respecto a la oración? ¿Cómo voy o me dirijo a la palabra de Dios? La siguiente. ¿Voy siquiera a la palabra de Dios en algún momento? ¿Aún oro? ¿Qué pienso de mi congregación? ¿Acaso suspiro de cansancio cuando pienso en el servicio a Dios? Fíjense, esto me recuerda mucho a cuando Jesús está con Juan. Perdón, está con los discípulos después de resucitado en Juan 21, por eso dije Juan, y se acerca y está con todos, ya acababan de comer y están en la sobremesa y le dice a Pedro, en lo que vemos en la Reina Valera no se transmite lo que se supone que quiere decir ese texto, pero este texto, Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿acaso tú me amas más de lo que todos ellos me aman a mí?
Y el Señor dice, y Pedro dice, Señor, sí, sabes que te amo. Pasa rato y luego otra vez, Pedro, oye, ¿me amas? Ya no es más que todos, es, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. La tercera pregunta, ¿saben cuál fue? Pedro, ¿me quieres? Fue de poco hasta menos. Pedro, al menos tienes la intención de quererme. Igual aquí, hermanos, estas preguntas deben de analizarnos. Y hermanos, las preguntas no se las hago como, ¿lees la Biblia como antes? Porque no es, eso es ser ingenuo, hermano, querer comparar cantidad. Sí, les aseguro mucho que quienes iniciamos hace muchísimos años, podía leer, yo tal vez les digo, 2 horas la Biblia, pero la realidad es de que ahorita podemos leerla menos, pero entender más y retenerlo mejor. Pero no hay que ser tan ingenuos como para querer comparar con antes algunas cosas. Ahora, ya que hemos dado el paso de reconocer, es necesario arrepentirnos. Y hermanos, esto lo he dicho y lo seguiré diciendo. Jesús nos está esperando y Él está más dispuesto a esperarnos de lo que nosotros estamos dispuestos a ir con Él. Hay que acercarnos al altar del sacrificio y decirle al Señor que queremos morir a ese pecado y decirle al Señor, tú moriste por mí y ahora yo quiero vivir por ti. Y conforme demos estos pequeños pasos de fe, los cuales tienen más que ver con Dios que con nosotros, porque Él es el que nos va a dar la gracia y el perdón, la Biblia nos muestra pautas que ya dependen completamente de nosotros. Y son dos sencillitas: avivar el fuego y renovar el celo. Y de repente esto parece medio ambiguo, porque Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que habita dentro de ti, y esto lo dice en 2 de Timoteo 1:6, que te fue impuesto, que te fue dado bajo la imposición de mis manos. Y luego dicen, bueno, ¿y cómo avivo? ¿Me soplo? ¿O me pongo? ¿Qué hago? ¿Quemo una Biblia y me la como? ¿O cómo? Pues dentro de lo que cabe, en el siguiente versículo nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. ¿Cómo se aviva el fuego? Viviendo la vida de fe, hermanos, en el poder del Espíritu. ¿Cómo? Pues no te vas a ir a tentar el pecado, como decía el pastor Joe Rosas. Dice, yo voy a ir al pecado a enfrentar la tentación. ¿Y cómo te fue, hermano? No, salí perdiendo. ¿Cómo la ves? No, hermanos, es no cediendo ante la tentación por el dominio propio, incluso no considerarlo, amando cuando es difícil, porque por eso nos dio un espíritu de amor, y tomando el poder del espíritu cuando nuestra fuerza ya terminó. ¿Y qué es renovar el celo, hermano? Pues el celo no es otra cosa, sino simplemente ese deseo ferviente de Dios que no permite que Dios tenga competencia en nuestro corazón. Es eso. En el pueblo de Israel, en una ocasión, cuando empezaron de idólatras, pues cuando andaban con el becerro, ¿se acuerdan cuando Moisés subió y que abajo los de Israel estaban cantando, ¡mu, la vaca! ¡Mu, la vaca! Pues llegó uno de los hijos de Aarón y dice que en el celo atravesó a alguien, porque no quiso que hubiera competencia. No le digo que maten a sus hermanos, hermano, pero en su corazón, maten lo que no. En su corazón sí, hermanos. Continuando con la historia de Ana, ya les había dicho que la habían declarado, por así decirlo, muerta, hasta que el mismo jefe dijo, nadie puede ser declarado muerto hasta que esté caliente y siga sin vida. Pues decidieron aumentar la temperatura de su cuerpo y entonces decidir si seguiría muerta o no. Comenzaron a reanimarla, poniéndole calor en su sangre poco a poco. No fue de golpe, hermanos. No la dejaron solita. A ver, ahí déjala ahí solita que
como ponemos al pollo, ¿verdad? Hay que se descongele. No, hermanos, porque si eso lo dejas solo, no funciona. Igual, si tú te quedas solo y te quieres desenfriar tú solito, no va a suceder. Hora tras hora calentaron su sangre hasta que llegaron a la temperatura que debería tener su cuerpo. ¿Sabes cuántas horas pasaron? ¿Cuántas horas creen que pasaron? A ver, 8 horas pasó. Desde que estaba en el hospital, hermanos, tomen en cuenta que para eso ella llevaba muchas horas mal. Después de 8 horas, el monitor cardíaco hizo un pip, pequeñito. Un pequeño movimiento que subía y bajaba. El corazón de Ana comenzó a latir de nuevo. Y no solo latió, se recuperó. ¿Y saben qué? Sin secuelas. Este es un caso tremendo. El corazón nuestro, hermano, no deja de latir de golpe, simplemente cuando se enfría. Es poco a poco, conforme el frío le invade, se comienza a debilitar. Y sucede igual que en la vida de fe y en el matrimonio, hermanos. Estamos sin estar. Cantamos sin adorar. Escuchamos sin prestar atención. Oramos sin intención. Estamos juntos en el matrimonio, pero estando distanciados. Creen que se aman sin decirlo, pero interiormente ya no hay lo mismo. No hay infidelidades, eso sí, en muchas ocasiones, pero ya tampoco hay cariño vivo. Y al igual que sucedió con Ana, solamente una infusión de calor externo a ella, también a nosotros nos puede reanimar. Solamente el calor y la vida que viene de parte de Dios puede reanimar y restaurar nuestros corazones fríos, hermanos. Un médico fue el que no se dio por vencido con Ana. Y les digo algo, Dios es más poderoso que ese médico. Y él, si un hombre no se rindió con ella, ¿por qué creemos que Dios se va a rendir con nosotros? Hermanos, él ha dicho que prometió terminar la obra que comenzó en nosotros. Aquí la pregunta es, ¿estamos dispuestos a que Él intervenga? Termino con este versículo, Job 22, del 23 al 28. Pónganse de pie, vamos a orar. Dice la palabra, si te vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Si alejas de tu morada la maldad y pones sobre polvo el oro, como si fueran piedras de arroyo, y si el Todopoderoso se vuelve tu oro y tu plata más escogida, entonces te deleitarás en el Todopoderoso y levantarás tu mirada a Dios. Orarás a Él y Él te escuchará, y cumplirás los votos que le hiciste, y prosperarás en todo lo que decidas hacer, y la luz brillará delante de ti en el camino. Amado Señor,